Thomas estaba junto a la puerta. Su maleta ya lista. Se giró hacia mí con esa expresión que conocía, seria. Un poco nerviosa. Pero con un toque de anticipación. Como si estuviera a punto de proponer algo increíblemente importante. Habíamos estado casados por 10 años y podía leer su rostro como un libro abierto. Aún así, sus palabras me tomaron por sorpresa. Comenzó con cautela. Como si probara el terreno. No me gustaría que vinieras conmigo a Londres. Me quedé helada en Londres. La ciudad con la que había soñado tantas veces. Pero que nunca pensé visitar pronto. Los pensamientos giraban en mi cabeza como una mariposa atrapada en una telaraña. Londres. Con sus calles antiguas. Puentes y parques brumosos. Me parecía un lugar donde uno podría olvidar todo y empezar de nuevo. Sin embargo, este viaje no se trataba de nosotros ni de mí, era otro viaje de negocios para Thomas. Otra reunión importante. Sabía que me invitaba más por sentido del deber que por un deseo genuino de pasar tiempo conmigo. Una leve irritación. Casi resentimiento. Se apoderó de mí. Thomas siempre había sido ambicioso. Perpetuamente ocupado con sus proyectos y su carrera. Su mundo estaba lleno de metas. Y lo respetaba por eso. Pero ahora sentía una creciente distancia. Como si yo estuviera en la orilla mientras él se alejaba más y más mar adentro. Cautivado por sus ambiciones y planes. No tengo certeza al respecto. Tomás. Dije. Sintiendo que mi voz se debilitaba. Como si perdiera confianza en mis propias palabras. Su mirada, aunque suave, me transmitía un leve toque de decepción. Solo serán unos días. Pensé. Y me gustaría que disfrutaras de Londres. Suspiré. Tratando de ordenar mis pensamientos. Claro que quería ver Londres. Pero no de esta manera. No deseaba ser solo un acompañante en su evento importante. Como si fuera un adorno en su vida. Anhelaba un viaje real. Donde pudiéramos ser nosotros mismos. Lejos de sus interminables reuniones y llamadas telefónicas. No es el mejor momento. Dije. Finalmente. Debo aclarar algunas cuestiones aquí. Era una mentira, en el fondo. Sabía que no se trataba de las tareas que debía realizar. Sino de nosotros. De la distancia que había sentido entre nosotros. Que se había intensificado últimamente. Thomas me observó con atención. Como si intentara descifrar mis pensamientos. Pero traté de mantener la compostura adecuada. Finalmente. Sonrió. Sin embargo, la sonrisa era tensa. Lo comprendo. Asentí sintiendo algo que me hundía como una piedra en el fondo de un río. Se giró hacia la puerta y lo vi marcharse sintiendo un leve alivio mezclado con una sensación de pérdida como si hubiera dejado escapar algo importante. Tomás se fue y me quedé sola con mis pensamientos y un creciente vacío. Sola sentí como las paredes de nuestra casa comenzaban a cerrarse sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí una punzada de ansiedad, algo cálido y amargo dentro de mí. Tomás se había ido y parecía como si algo importante se fuera con él, como si una pequeña grieta en nuestro matrimonio hubiera comenzado a ensancharse lentamente, pero inevitablemente miré por la ventana y vi mi reflejo en una mujer de 35 años cansada. Un poco perdida pero aún viva por dentro. Vi en sus ojos un anhelo de algo que parecía olvidado hace mucho y en ese momento me di cuenta de que necesitaba encontrarme a mí misma antes de perder completamente algo importante. En esta rutina mundana fue entonces cuando decidí quedarme y esta decisión se convertiría en el inicio de cambios que aún no podía prever. La tarde descendió lentamente sobre la ciudad inundando las calles con una suave luz durante. Me senté en la cocina observando las largas sombras que proyectaban los árboles, escuchando voces lejanas que se filtraban por la ventana abierta. Thomas se había ido hacía solo unas horas. Pero ya sentía como si hubieran pasado varios días. La casa sin él de repente se sentía extraña, desconocida. Tomé mi teléfono y sin saber por qué comencé a deslizarme por las fotos de nuestra foto juntos en vacaciones, viajes, rostros felices, momentos que parecían tan significativos. Pero que ahora eran solo recuerdos. Algo dentro de mí se agitó como el aire rancio que surge de un viejo baúl. Una sensación de la que quería escapar. Dejé el teléfono y fui a la cocina decidiendo prepararme un té, pero incluso esta acción simple parecía de algún modo vacía. Sin sentido. Vertía en una taza y de repente escuché vibrar mi teléfono.
Mi corazón se tensó por un momento, pensé que era Thomas. Pero al mirar la pantalla vi el nombre de Ibli, su voz sonaba animada como siempre. Un poco chispeante. Estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ibli. Respondí, intentando infundir un poco de confianza en mi voz. Tú. Genial. Hiciste una pausa y sentí que escuchabas atentamente. ¿Te gustaría salir esta noche? ¿Hay un lugar al que me gustaría llevarte esta noche? Pregunté con cierta inseguridad sobre lo que realmente anhelaba. Dentro de mí, dos deseos chocaban: esconderme bajo una manta y olvidar todo, o salir corriendo de la casa para escapar de este vacío. Sí. Esta noche insistió en que necesitaba salir de casa. Grace. Por favor. No digas que no, parece. Necesitaba un poco de aire fresco. Sus palabras resonaron en mí, ella siempre sabía cómo hacerme salir de mi caparazón. Suspiré y, tras unos segundos de reflexión, respondí, está bien. Hagámoslo. ¿A dónde te gustaría ir? ¿En un club? En el centro literario. Esta noche se llevará a cabo una lectura de poesía. Es una propuesta diferente y estoy segura de que te encantará. Sin embargo, debo confesar que al escuchar lectura de poesía, no pude evitar poner los ojos en blanco. Era el último lugar donde deseaba estar. Pero quizás eso era justo lo que necesitaba: algo nuevo, algo impredecible. De acuerdo, cedí. ¿Cuándo y dónde nos encontramos? En una hora en mi casa, te recogeré. Yo Ibli, con evidente alivio en su voz. No te arrepentirás, te lo prometo. Colgué el teléfono y sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Solo era una salida a un club. Pero en ese momento se sentía como si hubiera aceptado algo mucho más grande. Caminé por la habitación preguntándome qué ponerme y si realmente tenía energías para semejante aventura. Cuando llegué a la casa de Evelyn, ella ya me estaba esperando afuera sonriente. Nos subimos a su auto y nos dirigimos al centro de la ciudad. Noté cómo sus ojos brillaban y cómo la energía a su alrededor era casi contagiosa. Hablaba de un poema que había leído recientemente. Pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Mi mirada vagaba entre las luces de la calle y de repente sentí que empezaba a descongelar como un trozo de hielo derritiéndose bajo los rayos del El club era acogedor, con luces suaves y voces tranquilas llenaban el espacio, creando una atmósfera especial. Como si el mundo entero se hubiera ralentizado, dejando solo poesía y pensamiento flotando en el aire. Ibli me guió directamente hacia adentro. Halló un rincón acogedor en un sofá suave y me ofreció una taza de té. Entonces lo vi: William estaba erguido junto a la barra, mientras conversaba con uno de los invitados. Su rostro se iluminaba con una sonrisa y sus ojos brillaban bajo la tenue luz de las lámparas. Al notar mi mirada, sonrió y exclamó: ahí se encuentra el propietario de este sitio. Lo he conocido durante muchos años. Permíteme hacerte una presentación. Intenté protestar, pero Ibli ya me guiaba hacia él y, de repente, sentí como mi corazón se aceleraba al acercarnos. Él se volvió hacia nosotras y su mirada se posó en mí. Una sonrisa auténtica iluminó su rostro y sus ojos brillaban con algo único. ¿Y a quién tenemos aquí?, preguntó. Esta es mi amiga Grace, me presentó Ibli. William. Un placer conocerte. Grace, dijo, extendiéndome la mano. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí un leve escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue un momento inesperado y no podía explicar por qué sus ojos miraron directamente a los míos. Y en esa mirada había algo más que un simple saludo. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se estrechaba ligeramente. Un placer conocerte, William, respondí tratando de mantener la calma, pero mi corazón seguía latiendo más rápido de lo normal. No sabía entonces que esa noche cambiaría toda la velada en el club. Continuó y me encontré cada vez más inmersa en esta atmósfera inusual pero cautivadora. La gente a nuestro alrededor leía poemas, compartía pensamientos y sentimientos. Yo escuchaba cada palabra, pero mi mirada seguía desviándose hacia William, que de vez en cuando me lanzaba una mirada desde el otro lado de la sala. Sentía su presencia llenando la habitación con una energía especial que no podía ignorar. Ibli, notando mi confusión, sonreía desde su rincón como si supiera algo que yo no sabía. Cuando la velada estaba llegando a su fin, William se acercó a nosotras con 2 tazas de café. Su sonrisa era amable, pero su mirada seguía siendo igual de ¿te ha gustado? Penetrante, inquirir, con una mirada directa. Sí. Resultó fascinante, respondí.
buscando la palabra precisa. Mi duda se manifestaba en mi tono. Me alegra, dijo. Y al mirar a Evelyn, añadió. Creo que a ti también te vendría bien un poco de aire. Con entusiasmo. Acompáñame. Ibli. Tengo algo que mostrarte. Asintió con una seguridad tan firme que no me quedó espacio para oponerme. William tomó mi mano y salimos del club. Afuera. El aire fresco estaba impregnado del aroma de la lluvia. Caminamos por calles estrechas mientras él me contaba sobre su amor por esta ciudad. Los lugares que siempre lo habían inspirado. En un momento, nos detuvimos frente a una pequeña cafetería donde, según él, hacían el mejor café de la ciudad. Aquí comenzó todo para mí, dijo sonriendo. Abrí esta cafetería cuando era estudiante. Poetas, artistas y músicos venían aquí. Había algo mágico en ello. Sonreí, notando cómo sus ojos brillaban mientras hablaba de este lugar. Entramos y William, que conocía a todos los empleados, pidió 2 capuchinos. Cuando nos trajeron el café, me miró como si intentara leer mis pensamientos. Dulce comenzó con una voz inesperadamente suave. Pareces alguien que no ha encontrado tiempo para sí misma en mucho tiempo. ¿Me equivoco? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Sus ojos parecían demasiado atentos. Demasiado profundos. Penetrando en mis pensamientos. Sentí que las defensas que normalmente mantenía ante los extraños comenzaban a desmoronarse. Tal vez. Admití. Bajando la mirada hacia mi taza. A veces siento que la vida se me escapa. Se inclinó hacia mí. Su rostro tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Yo siento lo mismo. Susurró con una voz que sonaba como si me conociera de toda la vida. Pero conoces un algoritmo fascinante. A veces. Un solo instante puede transformar todo. Levanté la vista y me encontré con su mirada. Repleta de intensidad y algo que no se puede describir. Ese momento quedó suspendido en el aire. Como si el tiempo se detuviera. No sabía cómo reaccionar. Pero de repente, él se inclinó un poco más y me besó con suavidad. El beso duró un instante. Casi accidental. Pero lleno de una pasión oculta y una leve incertidumbre. Parecía estar tratando de medir mi reacción. Y mi respuesta no sorprendió a ninguno de los dos. No me aparté, en ese momento. Sentí que un nuevo sentimiento desconocido me invadía como si me estuviera llevando a otro mundo. Uno en el que no había estado en mucho tiempo. Cuando sus labios se separaron de los míos, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Nos miramos. Y había algo en sus ojos que tanto me atraía como me asustaba. Mis disculpas. Murmuró suavemente. Retrocediendo un poco. Eso fue inapropiado. But I couldn't help it. Negué con la cabeza en silencio. Sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era difícil explicar mis sentimientos, una mezcla de confusión, emoción y miedo. Fue inesperado e incorrecto. Pero al mismo tiempo, irresistiblemente seductor. Está bien. Dije finalmente. Tratando de recuperar el control. Está bien. Él sonrió un poco avergonzado y se ofreció a acompañarme a casa. Acepté sin saber por qué, dentro de mí. Las emociones bullían incomprensibles y caóticas. Ese breve beso había desbloqueado algo profundamente enterrado en mi interior. Como si hubiera abierto la puerta a un mundo inexplorado. Cuando llegamos a mi casa, se detuvo y dijo con un leve temblor en su voz, «Buenas noches». Gracias. We said goodbye. And I looked at him closely. Alejarse su figura desvaneciéndose poco a poco en la luz del atardecer, entré a la casa y al cerrar la puerta detrás de mí sentí como una ola de emociones me envolvía ese beso. Sus palabras. Su mirada, todo había sido tan inesperado y acertante que no sabía qué podría pasar después. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Pasaron varios días desde aquella noche en el club. Pero no podía dejar de pensar en ese breve beso con William.
El recuerdo era tan vívido y real que me encontraba constantemente pensando en él, en su suave sonrisa y sus cálidas palabras. Sentía que algo dentro de mí había cambiado, como si una pequeña llama se hubiera encendido en la oscuridad de mi corazón. Pero aún no sabía qué hacer con ello. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, en las labores del hogar, pero cada vez que estaba sola, mis pensamientos regresaban a ese momento en que sus labios tocaron los míos. Era como si ese beso hubiera despertado algo que había estado enterrado bajo la rutina diaria, la rutina, y cuanto más pensaba en lo más fuerte se volvía mi deseo de verlo de nuevo una noche. William me llamó. Su voz era tranquila, pero podía percibir un matiz de emoción. Contendría. Me gustaría verte de nuevo. Así es. Claro. No te incomoda. Afirmó por supuesto. Respondí, sorprendida por lo fácil y rápido que acepté. ¿Dónde y cuándo? Hay un lugar que me gustaría mostrarte, dijo. Y pude sentir la sonrisa en su voz. Un viejo faro en la costa. No muy lejos de aquí. Las vistas al atardecer son increíbles. Sentí como mi corazón se aceleraba. Un faro sonaba, evocando una atmósfera romántica y casi irreal. No sabía qué esperar. Pero había algo en su invitación que me atraía irresistiblemente. Eso suena maravilloso, dije. Acordamos encontrarnos allí y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Elegí un vestido sencillo que me encantaba por su ligereza y libertad, tratando de no pensar en el hecho de que esta era una reunión especial. Cuando llegué al faro, William ya estaba esperando en la base, apoyado en la barandilla. Parecía relajado, pero había cierta tensión en sus ojos, como si anticipara algo importante. Me alegra que hayas venido, dijo con una ligera nota de alivio en su voz. Es bueno verte. También me alegra, respondí. Le respondí sonriendo. Y comenzamos a ascender los angostos escalones de piedra que conducían a la cima del faro. Mientras caminábamos, William me compartió detalles sobre su vida, acerca de cómo ese faro representaba algo más que un simple lugar. Me narró cómo solía venir aquí cuando deseaba estar a solas con sus pensamientos y experimentar la libertad. Al llegar a la cima, se reveló ante mí una vista impresionante del mar. El sol se sumergía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con matices naranjas y púrpuras. El viento acariciaba mi cabello y sentí que algo dentro de mí cobraba vida. Hermoso, ¿verdad, Inquire? William se acercó en voz baja. Su tono era casi un susurro. Pero capté cada nota. Sí. Mucho. Respondí mientras miraba el horizonte. Había algo especial en este lugar. Él se giró hacia mí y noté que sus ojos brillaban con calidez y algo más que no lograba identificar del todo. Dio un paso adelante y tomó mi mano con delicadeza. Grace, dijo suavemente. He estado pensando en lo que dijiste aquella noche sobre la vida pasando de largo. Y me di cuenta de que no es solo sobre ti, también es sobre yo. Permanecí en silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi corazón. En ese momento entendí que este hombre realmente me veía quien era yo, sin pretensiones ni máscara. ¿Sabes qué es lo interesante? Continuó dando otro paso más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento. A veces vivimos sin notar los momentos más importantes, los dejamos escapar entre los dedos. Sentí como mi corazón volvía a acelerarse. Sus palabras eran ciertas, sentía que de alguna manera la vida realmente se me estaba escapando y este hombre frente a mí era quien podía ver eso. Se inclinó un poco más cerca, su rostro tan próximo que podía sentir el calor de su piel. A veces solo necesitamos dar un paso adelante, susurró justo antes de que sus labios rozaran los míos. Con suavidad. Este beso era diferente, más profundo, lleno de emociones y sentimientos, como si estuviera vertiendo toda su alma en él. Respondí sintiendo como una calidez florecía en mi pecho, como una flor que se abre al sol. Allí estábamos en la cima del faro, bañados por la luz del atardecer y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Ese beso era genuino, sincero, como si intentara transmitir todas las cosas que las palabras no podían expresar. Cuando nos separamos, sentí que mi cabeza giraba con una mezcla de emociones. Era tan incorrecto y tan hermoso. Al mismo tiempo sabía que ese momento cambiaría todo. Ya no podía negar mis sentimientos. No sé qué significa esto, dije respirando con dificultad. Pero siento que ya no puedo fingir más. William me miró con comprensión. Sus ojos reflejaban la misma lucha interna. Y no tienes que hacerlo, respondió suavemente. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en superficialidades. Nos quedamos ahí,
envueltos en los brazos del otro, rodeados por los sonidos del viento y las olas. Me di cuenta de que mi vida estaba comenzando a cambiar. No sabía a dónde me llevaría esto. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva y auténtica. Después de aquella noche en el faro, no podía dejar de pensar en William, sus palabras, su toque, su beso. Todo eso me mantenía despierta por las noches. Se sentía tan real y genuino que una parte de mí se acercaba a él con una fuerza nueva. Aunque algo dentro de mí resistía. Seguía casada con Thomas. Un hombre con quien había compartido 10 años de mi vida. Un hombre que en algún momento había significado todo para mí. Thomas notó mi creciente distancia. Hacía preguntas. Me tocaba la mano durante la cena y me miraba a los ojos, intentando entender lo que sucedía. Podía sentir su creciente preocupación y sus intentos desesperados por recuperar nuestra cercanía. Sin embargo, cada vez que intentaba mirarlo a los ojos, una abrumadora sensación de culpa me invadía. Una pesadez que dificultaba mi respiración. No podía decirle la verdad, no podía admitir que mi corazón había comenzado a latir de manera diferente. Ibli, como siempre, notó mi agitación interna y me invitó a dar un paseo por el parque. Caminamos por senderos cubiertos de hojas doradas de otoño. Y finalmente decidí confiar en ella, algo ha cambiado. Ibli. Empecé a observarla fijamente a los ojos. Atentos. No puedo disimular que todo permanece inalterable, algo en mi interior clama. Pero ignoro qué es esa voz que ella percibió. Con atención en silencio. Sin interrumpirme. Solo sintiendo mientras intentaba explicar mi estado de ánimo. Cuando terminé, sonrió levemente y me dijo con suavidad, solo estás buscando encontrarte a ti misma. Gracias. Es normal. A veces nos perdemos en la rutina. En las obligaciones. En las expectativas de los demás. Pero es importante entender lo que realmente quieres. Suspiré, sintiendo que sus palabras se hundían profundamente en mi conciencia. Sin embargo, ¿cómo podría descubrir lo que verdaderamente anhelaba? Esa era la pregunta que me hacía todos los días. En cada momento del día. Y al caer la noche, tomé una decisión. Necesitaba ver a William y tener una conversación honesta para saber qué sentía. No podía seguir viviendo en este extraño estado suspendido, donde cada día parecía tanto a un reality como a un dream. Fui al club donde nos conocimos por primera vez. El lugar parecía casi vacío. La música suave llenaba el ambiente con delicadas notas de jazz cuando me vio. Se enderezó de inmediato y sonrió. Grace. Viniste, dijo. Y su voz llevaba una calidez familiar. Muy bien. Necesito hablar contigo. Respondí sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. No estaba segura de cómo iniciar esta conversación. Pero sabía que tenía que hacerlo. Por supuesto. Hizo un gesto para que me sentara en una mesa en la esquina. Lejos de las miradas curiosas. Cuando nos sentamos, me miró fijamente. Sus ojos estudiaban mi rostro como si quisieran leer todos mis pensamientos antes de que los expresara. ¿Qué pasa? Grace, preguntó finalmente. Cuando el silencio se hizo insoportable. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. William y yo, no sé qué está pasando entre nosotros. But I feel that it is more than a simple friendship. Necesito entender qué piensas de todo esto. ¿Qué sientes? Él hizo una pausa por un momento, su expresión se volvió más seria. Siento algo real por ti. Grace. Inició. Pero hay una verdad que necesito compartir contigo. Me quedé inmóvil. Aguardando a que prosiguiera, había una tensión latente en su voz. Y mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Qué es lo que me comprometí a hacer hace poco? Dijo. Mirándome directamente a los ojos. Nunca tuve la intención de que nuestra relación llegara tan lejos, no planeé esto. Pero ahora no puedo ignorar lo que siento por ti. Esas palabras me golpearon como un viento helado en el rostro. Todo a mi alrededor pareció oscurecerse y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Todas mis esperanzas y expectativas se derrumbaron en un instante.
Era como si hubiera caído en un abismo y nada pudiera detener la caída. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Susurré, incapaz de ocultar mi confusión y dolor. Tenía miedo. Miedo de perderte. Respondió, su voz sonando sincera. Casi suplicante. No sé qué hacer con esto. Sin embargo, no puedo evitar que ocupes my thoughts. Me levanté, sintiendo que mis piernas temblaban, como si estuvieran a punto de colapsar. No podía quedarme más tiempo allí. En ese club donde todo ahora parecía falso e irreal. Necesitaba tiempo. Dije, intentando mantener la compostura. Necesitaba averiguar qué hacer a continuación. William no intentó detenerme. Solo asintió. Su rostro oscurecido por el dolor. Salí al exterior, sintiendo el aire frío golpearme el rostro con fuerza. Recordándome lo dura que puede ser la verdad. Todo dentro de mí gritaba de dolor y decepción. Me di cuenta de que estaba atrapada entre el pasado y el futuro. Y ahora tenía que encontrar un camino que me llevara a la libertad. Incluso si eso significaba caminar a través de sombras oscuras.